Bueno, entonces toda esta tremenda transformación cultural es realmente vital. Muy pocos estudios universitarios, prácticamente ninguno, da en la tecla respecto a este proceso. Es decir, nosotros nos dedicamos mucho a estudiarlo. Recién ahora algunos que han escuchado o agarrado por ahí empezaron a trabajar esto y a empezar a observar cómo, digamos, en ese clima epocal se produce tal fenómeno, ¿no? Que coincide además con lo que se conoce como la reacción antipositivista, que es otro despelote en esa época. Ya a principios de siglo, con Korn y con Alberini, empiezan los filósofos a criticar al positivismo, en lo que se llama en toda América, por ejemplo Vasconcelos, ¿no?, reacción antipositivista. ¿Qué significa la reacción antipositivista? Significa una serie de impugnaciones desde distintas perspectivas conceptuales al positivismo, que era, digamos, la doctrina hegemónica de los estados liberales burgueses consolidados a partir de los procesos independentistas. ¡Plac! Entonces, aparte de lo cultural, de la pregunta que somos en filosofía, de los pintores pintando gauchos, criollos, obreros, etcétera, 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 de los escritores que se llaman Martín Fierristas. Imagínense que para estos escritores que después son famosos, llamarse Martín Fierristas, imagínense el escándalo de las élites, las grandes promesas de la literatura argentina tomaran como colectivo de identificación al gaucho matrero, que había sido por suerte eliminado gracias a los Casandes y a los coroneles de Sarmiento y Mitre, para imponer la civilización en Argentina. Entonces, es vital, es vital lo cultural y lo filosófico. Y no es casual que Perón, comprendiendo el problema filosófico, se monte, porque no es idea original de Perón llamar al Congreso de Filosofía, es de Irineo Fernández de la Cruz. Perón, cuando se entera, se monta arriba y lo nacionaliza, ¿no? El Congreso de Filosofía. Bueno, o sea que hay una revolución cultural, pero también estética, ¿eh? O sea, es cultural, pero también es estética. También la pelea se da en las formas, ¿eh? No solamente el tema de la justicia social. Aparece con la Revolución Rusa, aparece con las doctrinas de clase, pero también aparece con las encíclicas papales, ¿no? Rerum Novarum, ¿no? El 40º año después. Los cursos de cultura católica, donde se incorpora la cuestión social. O sea, por izquierda y por cristianismo aparece la cuestión social como tema de agenda. Ahora le dicen agenda, viste que a todos le dicen agenda. Bueno, la cuestión de soberanía política hace eclosión con las declaraciones de Julio Argentino Roca, hijo, después del pacto Roca-Rússima. Es decir, cuando Julio Argentino Roca dice, con este convenio pasamos a ser parte integrante de la corona británica, no es textual lo que estoy diciendo, todos los escritores que eran tratados como locos, los Irasusta, los Dol, los Palacios, es decir, todos aquellos que habían desarrollado una literatura antibritánica, que eran tratados de locos, marginales, etcétera, pasan a primera plana. ¿Cómo? Estos muchachos tenían razón, ¿no? Entonces, la soberanía política y el antiimperialismo concreto, no abstracto. Por eso esta es la segunda derrota de la izquierda en Argentina. La primera, no entender el fenómeno cultural, no comprender la potencia política que la revolución cultural y la discusión filosófica iba a tener en el futuro. Y la segunda es el antiimperialismo, porque se pregonaba un antiimperialismo abstracto y la Argentina era una semicolonia británica. Entonces los trabajadores sabían que su patrón era inglés
Entonces venían acá, a los talleres ferroviarios, no, porque los Estados Unidos, y la United Freight Corporation, y qué sé yo, y los tipos dicen, pero acá son ingleses. En cambio los forjistas venían con, ya lo van a ver, digamos, con un antiimperialismo concreto. Bueno, en nuestro caso, en la Argentina, el problema son los británicos, no son los yanquis, todavía. ¿Me entienden? Esto se llama soberanía política, antiimperialismo concreto. Y eso prende como reguero en el movimiento obrero. Y según Burruca, va a ser una de las causas de la nacionalización de la conciencia del movimiento obrero a partir. Entonces, son dos causas del fracaso de las izquierdas en Argentina, ¿no? El no entender el fenómeno cultural en la periferia. ¿Por qué? Porque sí, era muy posible que en los países centrales la cultura representara una forma de opresión sobre las clases trabajadoras. Muy posible. ¿Sí? Pero en los países de la periferia, la cultura popular representara el único espacio posible de libertad en una semicolonia. Y segundo, no entender, digamos, el imperialismo concreto. Este es, bueno, básico. ¿Me ibas a hacer una pregunta? No, te iba a hacer un comentario, que eso no lo entendió justamente la izquierda local, pero en realidad si hubieran leído incluso a los propios clases de la izquierda, digo, si hubieran leído a Lenin da dos ejemplos de países semicoloniales, y uno de los dos ejemplos que da concretamente con otros es Argentina. Es Argentina. Pero no sé si no leían o leían a sus propios... O por ahí, es decir, yo no lo estudié, digamos, nunca me puse... Sí, nosotros hicimos entrevistas en esta época. Una de las cosas que nos apuramos a hacer, hicimos un libro que se llamó Memorias de Octubre, que no sé dónde debe estar, porque debe estar agotadísimo, y porque hicimos 150, es preguntarle a los... tenían más de 80 y pico de años, a los que habían estado el 17 de octubre, y que eran trabajadores antes del 17 de octubre, cómo veían esta cuestión del antiimperialismo. Y muchos nos ratificaron, sobre todo los que laburaban en frigoríficos, en ferrocarriles, que ellos sabían que los malos eran los ingleses. Entonces venían con el imperialismo norteamericano y no entendían de qué les hablaban. Decían, uno dice, eran buenísimos, nosotros entrábamos, le dábamos mate, no entendían de qué nos hablaban. Aparte de la complejidad de la terminología que usaban, también estaba el segundo problema. Muy divertido, la verdad que esas entrevistas fueron fantásticas, inclusive con algunos nos sacamos unas fotos que no sé dónde están ¿cómo se llama? La fuente de la Plaza de Mayo. La renovación del catolicismo. Y ahí, fíjense que, digamos, va a estar, por ejemplo, ¿quiénes van a participar de los cursos de cultura católica? ¿Por qué se hacen los cursos de cultura católica? Porque la Iglesia había perdido muchos afiliados en Argentina. Roca y su política anticlerical de desplazamiento de la Iglesia hace que la Iglesia empiece a perder afiliados. Entonces, y la Iglesia no solamente está perdiendo afiliados en Argentina, en varios, afiliados, está perdiendo feligreses. Pero son afiliados, ¿o no? Porque tienen fe, afiliados. Estaba perdiendo muchos feligreses. Entonces se genera, digamos, con las encíclicas. ¿Por qué estaba perdiendo feligreses? Porque el tema social, una doctrina como el Evangelio, donde el pobre adquiere una centralidad, donde el mismo Cristo, practica, casi diríamos hasta voluntariamente el sacrificio y la pobreza, y un pobre, y los pobres, resulta que la Iglesia era poderosa y no se preocupaba por los pobres. Entonces, bueno, la Rerum Novarum, después la 40º año, es un cambio que les permite, digamos, hacer una transformación pastoral, que en la Argentina se materializa a través de los famosos cursos de cultura católica, en los que, digamos, participarán como colaboradores Tomás Casares, que después va a ser presidente de la Corte Suprema en la época de Perón,
Faustino Legón, Jorge Luis Borges, Bernardes Irasusta, Molinari, Ernesto Palacio, Petoruti, hasta los pintores, es decir, y otros, ¿no? Y esto se va a cerrar ahí con el Congreso Eucarístico Nacional del 34, donde aparece claramente la cuestión social, la doctrina social, que va a tener clara influencia en el peronismo, que es lo que vamos a ver la clase que viene, que no sé cuándo es. La revalorización del pensamiento filosófico, vuelvo a insistir, está como punto, súper interesante, y ahí están filósofos que yo les recomiendo. Bueno, Carlos Astrada es extraordinario, ¿no? Tomás Casares es un ius filósofo, presidente de la Corte Suprema, es el que aplica la Constitución del 49, digamos, a partir de los fallos de la Corte, donde había bastante despelotejo con esta Constitución. El padre Leonardo Castellani, que es un integrista católico, pero uno de los más extraordinarios intelectuales que tuvo la Argentina. Obviamente, si yo me pongo para acá a la esquina, van a decir facho. Era facho. No, claro, es integrista católico, facho, ¿no? Todo lo que no cuadra dentro de algo es facho. Es un tipo extraordinario. Para que ustedes se enteren, porque acá, veamos, hay una gran confusión. El padre Benítez, ustedes saben que fue el confesor de Eva Perón. Eva Perón, misa diaria casi, y si no podía ir el cura, lo llamaba todas las noches para rezar. Era una mujer muy católica, muy de fe. Esta idea de Evita y el Che, es decir, sí, en revolución sí, pero en religión uno está de un lado y otro está del otro, porque tiene una fe extraordinaria. Lo que peleó para que la aceptaran en el Vaticano, lo que peleó. Y el padre Benítez será su confesor diario. Está además los videos del padre Benítez, por suerte preservados algunos. El padre Benítez, por su adscripción al peronismo, es suspendido ad divinis, con lo cual no puede dar misa. Pero en los años 70, por autorización del Obispado de San Isidro, le permiten dar misa. ¿En dónde? En la parroquia Nuestra Señora de la Guardia, que queda en Beiró y Melo, en Florida. Entonces mi papá lo iba a buscar a donde vivía Benítez y lo llevaba al cura a dar. Y a veces venía a comer acá, así que yo. ¿Vivía por ahí? Sí, entonces en Florida. Yo el cura, ¿cómo contribuía a la nacionalización de las clases medias en la época de Perón? Con los libros de quién? Del padre Castellani. Sobre todo Fábulas Camperas y otros, del Quijote, ¿no? Realmente la injusticia que recayó sobre... Claro, era un integrista católico, era un fanático de Boca, no le pidas que te reconozca que el Beto Alonso era el mejor jugador que... Ahora, era un integrista católico, digamos, pero un intelectual extraordinario. Por suerte están preservadas casi todos los libros en algunas bibliotecas, ¿no? Nimio Bianchín, también otro gran filósofo, todos ellos van a participar junto a Heidegger y a otros del Congreso de Filosofía del 49, ¿no? Es un gran congreso, que también quedó oculto inclusive en la historia de la filosofía, ¿no? Y después lo que falta, el otro punto, el último, antiliberalismo. Estos puntos anótenlos, antiliberalismo, revalorización de... Todos estos puntos son como para trabajar el final, ¿no? O sea, porque son los puntos que establecen claramente el clima de Coburgo. ¿Qué critican del liberalismo? Algo que vamos a ver después con Perón. Es decir, critican la filosofía que sostiene que el ser humano no es un ser social por naturaleza, sino es un ser aislado que pacta el vivir en sociedad. ¿Está? Critican desde distintas miradas, ¿no? Distintas miradas, ¿no? Es decir, encuentran en el liberalismo una de las razones de las frustraciones americanas.
encuentran en el liberalismo una de las causas de la imposibilidad de formar colectivos. Encuentran en el liberalismo el hedonismo, el egoísmo, el yo sobre el nosotros. Es una generación básicamente antiliberal. Bueno, estos sí, que serán 8 o 10 puntos, que después obviamente desarrolla un poquito más, son los que Wally considera que son los principios que rodean, o las ideas fuerza que rodean el clima epocal, del clima epocal. Ese clima epocal donde se va a ir formando forja, ¿no? Los forjistas son de esta época, de esta generación. Algunos son generaciones anteriores, porque esta es la generación décima. La generación décima está claramente Marechal, Castellani está un poquito antes, pero Marechal está, pero de alguna manera Wally aclara que la división generacional que él toma de Pierrot, que es un autor que sostiene que las distintas generaciones tienen su impronta, no significa que, digamos, las fechas que él establece como fechas de nacimiento sean estrictas, y que un hombre de una generación anterior o una mujer de una generación anterior puede pertenecer estar comprometido con el ideal de otra generación. Es decir, no es un comportamiento estanco, de alguna manera. A nosotros nos pareció este libro, que me lo comió la perra, como lo verán, se ve que le gustó. Es un libro que para mí fue tremendo, porque yo no había leído, digamos, nosotros, imagínense, éramos 10 personas que ávidos de encontrar literatura universitaria, ¿no?, que trabajara esta época. Estábamos buscando a Forja, digamos, entonces no encontramos nada. Y encontramos este libro que después, bueno, tuvo la deferencia Wally de publicarlo y de pedirme que hiciera un pequeño prólogo, y lo pudimos presentar. Y por suerte después empezó a girar y ya está citado en algunos textos, inclusive universitarios, ya se animan más, ¿no? Entonces, este es el contexto epocal de Forja. Se llama Generación Argentina de 1940. Yo se los voy a dejar para Grandeza de Frustración. Juan Waldemar Wally, ¿no? Él fundó un centro de estudios políticos que se llama Guglielmelli y escribió otros libros, es docente, él es un hombre de Olavarría, ¿no? Vive ahí en su vida, ¿no? Desde la década del 70 que vive en Olavarría. Este es un libro que yo recomiendo porque es muy cortito y enseguida te mete en el panorama epocal, con sus miradas. Él es un tipo que, inclusive como nacionalista católico, digamos, que ve con mucho interés y afecto al peronismo, pero que no se involucra, digamos, no se autodefine como peronista, pero me parece que él, digamos, da un pantallazo general muy interesante a esta generación, en la que incluyó obviamente a Ugarte, ¿no? Un admirador de Ugarte, un admirador de Discépolo, etcétera, etcétera, de la izquierda nacional, obviamente, de Abelardo Ramos, es decir, no es un tipo que tiene una gran crítica a las izquierdas internacionalistas que no entendieron el fenómeno particular de América Latina. No es un tipo que diga, bueno, es una persona que está en contra de la izquierda per se, ¿no? Al contrario, creo que estaba escribiendo un libro inclusive sobre Ugarte ahora, no sé, hace tiempo que no hablo con él. Entonces vamos a pasar a Forja. Nosotros en Forja hicimos estos 3 libritos. ¿Cuál fue el objetivo de hacer estos 3 libritos? El objetivo fue, un poco el que les conté al principio, pero no sé si estaban todos, es que
nosotros queríamos intentar en el 98, 99 recuperar el sentido histórico del peronismo. Pero ¿cómo ibas a recuperar el sentido histórico del peronismo? Porque nosotros, la mayoría de los que formábamos este grupo, pertenecíamos al peronismo. ¿Cómo lo ibas a hacer? Digamos, cuando los jóvenes de 17, 18 años identificaban el peronismo con Menem. Imposible. Y además con un Menem ya en decadencia, ¿no? Que ya había vendido todo. Entonces, era imposible. Entonces la estrategia nuestra fue volver para atrás, ¿no? Volver para atrás. Y apareció esta colección digamos, lo que se llama la colección Capelli, y decidimos hacer como tres libritos, uno, digamos, respecto a los orígenes de Forja, otros a Forja en el gobierno, y otro, que es el verde, Forja y la resistencia. Es decir, ¿no? 3 etapas de Forja, ¿no? O sea, la etapa de esplendor de Forja, es decir, 1935-1945, donde Jauretche hace un acto de disolución de Forja muy gracioso, porque dice, visto el 17 de octubre que la masa la tuvo que disolver porque se le fue todo el mundo a las puteadas. Y están las cartas, me remito a las cartas. Pero la historia en algunos libros aparece como un acto heroico donde Forja, viendo que el pueblo llenó las calles vacías con sus frescas y firmes diversiones, Forja terminó su sentido y entonces Forja estaba destruida por realmente, primero la primera ruptura dolorosa para Forja y vital es la de Scalabrini en el 43, que se va a la mierda con la carta que tengo acá, original, y después con las cartas que no traje, pero que están acá, escritas, mostrando sus tremendas discrepancias, junto también con López Francés, que son dos tipos muy importantes. Scalabrini, no voy a hablar ahora de la importancia de Scalabrini en Forja, pero la de López Francés sí, porque no es casual que Mercante elija a López Francés como el núcleo central de su gobierno. O sea, así como Mercante, dicen, fue el corazón de Perón, López Francés fue el cerebro de Mercante, y no lo haya elegido Jauretche. Y López Francés es un tipo olvidado. Es el autor intelectual de la obra de gobierno de Mercante. Olvidado. Es un tipo que, digamos, tiene posiciones muy críticas con Jauretche, ¿no? Está más cercano a las posiciones de Scalabrini Ortiz. Ahora, si ustedes me preguntan con quién uno está de acuerdo, bueno, me parece que Jauretche, digamos, era un tipo más realista. Bueno, se viene Perón, vamos con Perón. Sí, me parece, ¿no? Scalabrini es un tipo muy desconfiado, muy como que de alguna manera sentía que Forja debía ser la vanguardia, ¿no? de la Revolución Nacional, ¿no? Entonces, en este libro, digamos, yo rescaté un trabajo de Susana Brauna Rogers, El nacionalismo irigoyenista, que escribió, es una mujer argentina, que escribió en la Universidad de Tel Aviv, CONICET e IAL, Estudios Interdisciplinarios para América Latina y el Caribe, porque me parece que ella es la que mejor, digamos, sintetiza el espíritu del irigoyenismo de la época que va a nutrir, digamos, a Forja, ¿no? Es decir, ¿cuál es el irigoyenismo? Ustedes saben que Forja se crea en 1935, ¿después de qué? ¿Cuáles son los hitos? Caída de Irigoyen, muerte de Irigoyen, ¿no? Cuando el partido decide volver a presentarse a elecciones. 5 meses después de romper la abstención. O sea, la abstención se rompe en enero, en junio se forma Forja. Muerte del líder, en primer lugar. ¿Cuál fue el que dije recién que me olvidé? Se muere
levantamiento insurreccional, Pacto Roca-Runciman, ¿no? Pacto Roca-Runciman. Es decir, esos tres como hitos, ¿no? Y obviamente el levantamiento de la abstención. Son 4 elementos que determinan la formación de que un grupo de irigoyenistas dice, no vamos a la guerra, ¿no? Generalmente muchos o algunos de las principales cabezas de la reforma universitaria, ¿no? Jauretche, digamos, acuérdense que es un conservador que es meloneado por Mansi. Mansi es el que lleva a Jauretche al irigoyenismo, es Mansi. ¿Qué recuperan? O sea, ¿qué plantean los irigoyenistas en ese periodo? Fíjense, porque para ver de dónde sale la idea, por ejemplo, del movimiento. La tradición concepción movimentista del radicalismo consideraba que consideraba al UCR como un movimiento que representaba a la nación misma, a la argentinidad. O sea, dentro del irigoyenismo, de la línea irigoyenista, hay una mirada ya movimentista. Digo, para que nos demos cuenta que algunas cosas que parece que se originan con el peronismo ya venían desde antes. La idea de movimiento anticolonialista o nacionalista, defensivo, antiperonista, ya viene de ese irigoyenismo, ¿no? Que se va a expresar en el manifiesto de los radicales fuertes, que es un documento que se puede encontrar en internet, léanlo y ahí se va. No sé si yo lo cité porque teníamos la idea, eran artículos cortos, ¿no? Ya habíamos empezado estas cosas que la gente no leía mucho, entonces dijimos, bueno, hagamos artículos cortos para que... Reivindican la figura de Irigoyen como líder, el líder más grande de nuestra historia cívica, como conductor, no líder, no jefe, no presidente de partido, o sea, utilizan la palabra conductor del radicalismo. Proponen una democracia integral como base para la libertad, el bienestar y la justicia social, donde el Estado ejercite justicia distributiva, rol del Estado. Sostenían la necesidad de la intervención estatal para poner freno a trust y monopolios. Propugnaban la nacionalización de los recursos naturales y los servicios públicos para garantizar la independencia económica. Movimiento, independencia económica. Formulaban la necesidad de resolver el problema agrario mediante la democratización de las tierras. Agrarismo nacional, Manuel Ortiz Pereira. Reivindican un radicalismo americanista que promueva la unidad latinoamericana. Son latinoamericanistas, son los muchachos que hicieron la reforma universitaria. Los que hicieron el mapita este que les mostré yo, de América Latina unida por las... Ahora se los voy a mostrar que está acá, que es un hallazgo, lo encontramos, no sé, que está bueno, por ahí lo podríamos reproducir acá con el lugar, porque está bueno el mapita, es muy loco. Después ahora te lo voy a mostrar. Lo encontré y no sabía ni qué estaba, porque estaba entre 2 papeles, ¿no? Bueno. Fíjense, digo, porque también hay un mito que también corre en algunos, así como hay una vulgata jaurechana, una vulgata escalabriniana, hay una vulgata peroniana, ¿no? Que dice que, digamos, en el peronismo se inventó todo. No, la idea movimentista es anterior. Las consignas patria, justa, libre y soberana son anteriores a la existencia del peronismo, ¿no? Son básicamente forjistas, ¿no? Básicamente forjistas. Pero forjistas traídas a partir de la configuración de este irigoyenismo que está conviviendo en tensión con un sector del radicalismo que es el otro lado de la grieta. Es decir, a mí me resulta casi sorpresivo cómo Irigoyen pudo mantener en equilibrio fuerzas tan antagónicas dentro de un mismo partido. Porque, digamos, a estos jóvenes radicales descendientes de algunos de mazorqueros, como Alem, se le incorporan los mitristas, se le incorporan Mitre, y Mitre les mete toda una banda de tipos, atrás de Mitre entra en el radicalismo una banda de tipos
que realmente van a entrar en tensión con estos irigoyenistas de boina blanca, que son nacionalistas, que son agraristas, pero que nada tienen que ver, ¿no? Es decir, por eso es muy interesante la historia del radicalismo, porque parecería que siempre fue un partido de comité, y en realidad siempre fue insurreccional. Y de hecho el levantamiento de Paso de los Libres, de Bosch, y estos muchachos, que creo que está acá una declaración que también traje, es armado. Vinieron acá por los fierros a reventar a trochimoche. O sea, ¿qué te idea de que el radicalismo es un partido republicano y bla, 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 bla? Ellos surgieron como movimiento de fierros, movimiento armado, digamos. Hoy, digamos, hoy serían la RAM. Unos locos que se levantaban cada 3 días, agarraban los fierros. Y en la película de Mansi está muy bien que cada tanto venía el tipo del comité, agarran los fierros, y agarraban todos los fierros y se iban todos, se enfierraban a algún lado, después no pasaba nada. O sea, que es un partido. Es decir, el peronismo no nace como un movimiento armado. No hay un solo tiro el 17 de octubre. Tiro de los otros, que lo matan a Darwin Pasaponte. El único muerto el 17 de octubre es nacionalista y es Darwin Pasaporte, que lo mata a la gente de Botana, de Crítica. Pero el peronismo jamás planteó la insurrección armada, en sus orígenes. El radicalismo surge con la insurrección armada. Sí, y sin embargo, la historia de los republicanos argentinos, el radicalismo republicano y el peronismo, una cosa de loco, sí. No, uno de los pocos que lo decía eso siempre era Ramín Viña, que decía que el radicalismo era insurreccional. Insurreccional. Él lo decía particularmente. Bueno, y entonces cuando uno recorre la historia de Forja, hay que rescatar acá muchas cosas. O sea, el primero Sena, ¿no? El primer tipo que hay que rescatar para la historia de Forja es a Sena. El segundo tipo que hay que rescatar es a Galasso. ¿Por qué, digamos, hay que rescatar a Galasso? Porque él en los 70 es un tipo que se da cuenta que de alguna manera atrás de Forja o atrás de esta agrupación sobre la cual se teje una leyenda rosa, que no es tan rosa, digamos, había una serie de presupuestos y principios que, no solamente, respondían a impulsos epocales, sino que se trasladaban en el tiempo y que podían servir, que podían contribuir, digamos, al proceso de descolonización de la Argentina integral. Y eso no lo hizo cualquiera. La mayoría se olvidaron de los tipos, los dejaron ahí. Sí, hubo conflictos porque, y hay que decirlo, Galasso hace una interpretación de Scalabrini Ortiz que a la familia Scalabrini Ortiz no le gusta para nada. Y eso le generó una pelea histórica con la familia Scalabrini.